Qué bárbaro, ¿no? Esa mujer a mí, ¿qué te puedo decir? La admiro como jurista y como persona íntegra, dedicada a causas. Sí envidio no tener muchas Ángelas Buitrago hoy jugando un papel destacado. Yo no creo que tengamos muchas abogadas. Yo creo que tenemos muchas, tamaño, a lo mejor pero falta jugando verlas con este peso, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué hace esto? Que Colombia haya tenido antes una cultura es jurídica. Curioso. O sea, ¿cómo te explicas que no tengamos, que no estemos en ese lugar, digamos? No sé, es una gran pregunta cómo la tradición del derecho y de las escuelas de derecho sentaron raíces en los distintos países latinoamericanos, porque no solo Colombia tiene una gran tradición, Argentina tiene una buena tradición, muy desconocido, pero también Brasil tiene buenos juristas, ¿no? Entonces, y que han logrado, no solo se quedan en las escuelas, empiezas a tener y empiezas a ver abogados practicantes que se ha logrado en esos estados configurar fiscalías independientes, jueces independientes. Es decir, el tener buenos abogados y que hacen bien su papel y trabajan de manera ética y responsable, acaba viéndose en una cara fundamental del Estado. Entonces, no, el tener buenas escuelas de derecho no es nada más, ¡ay, qué buen dato académico!, ¿no? Ahora, tenemos jóvenes jueces que están haciendo un gran papel. Un gran papel. Pero no alcanzo a distinguir jóvenes ministerios públicos o fiscales que estén a la altura de esos jueces. No hemos logrado encontrar el incentivo adecuado para que los jóvenes vean, porque no lo es, una carrera, una profesión y una vida dedicada a la investigación criminal. Que esto hay que decirlo muy claro, a la investigación criminal como fiscales, desde el punto de vista de cómo arman los casos. Eso puede llegar a ser de veras un aliciente si los jóvenes lo llegan a entender y si se llegan a crear las condiciones para que las fiscalías tengan auténticos fiscales independientes y bien incentivados. Ahora, tú tienes hijos en edad justamente de elegir profesión. No, uno ya se me fue a las ciencias duras. Pero tú les recomendarías, oye, ¿por qué no le entras y te vuelves fiscal? Es decir, la reputación social de ser fiscal, el sueldo de ser fiscal. Esas condiciones no existen aún. ¿Tú no le recomendarías, siendo tú mismo jurista, dedicarle a un hijo que fuera fiscal? No, pues yo dejaría que las vocaciones, tengo hijos e hijastros, ¿no? Yo dejo que la vocación aflore y en todo caso apoyarla. Uno de mis hijos está ya en biología marina, está en otras cosas. Aboga por los animales. Mi hija, exacto, y por el medio ambiente, ahora muy de moda. Mi hija, esa todavía no se define, es una chiquilla también muy perseverante, y seguramente una vez que decida, pues la apoyaré. Lo que pasa es que el derecho te ofrece muchos caminos, ¿no? Entonces quizá hoy en día en nuestro país puede haber caminos mejor estimulados pero tenemos que prestigiar sin duda el papel del fiscal. Creo que sería una cosa central, ¿no? En mi caso, pues lo hago con mis clases, con algunas partes de mi labor, no con todas, ¿no? Sí. Pues anuncié hace un momento un tema candente. Las obras del aeropuerto siguen suspendidas. Por un lado, se suspende, déjame plantearlo así, la desaparición de Texcoco. Es decir, congéleseme ahí, dicen los jueces, no puede usted inundar esas obras, no puede echarlas a perder hasta que no se resuelva. Sí. Y por el otro lado, faltan permisos, impacto ambiental en Santa Lucía, entonces no se puede construir Santa Lucía. El presidente hoy en la mañana ya reventó contra una de las organizaciones que presentó, pues creo que 24 amparos, bueno, el otro día hablamos, mexicanos contra la corrupción. Incluso el presidente dijo, mexicanos por la corrupción, a favor de la corrupción. Está muy enojado el presidente. A las 10 de la mañana se esperaba que un juez le diera la razón al presidente y ya quitara esas provisiones y Santa Lucía siguiera adelante. ¿Cómo nos fue a las 10 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿Qué decidió el juez? El juez decidió aplazar, suspendió la audiencia y la aplaza. No se puso fecha todavía para lo mismo. Es el juez quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, el juez se apellida Guzmán Rosas. Me gusta que vamos como haciendo un directorio de jueces. Vamos identificándolos, casos, ¿no? Les ponemos nombre y apellido. Y decidió aplazar la audiencia para ver si se revocaba o no la suspensión, es decir, en términos llanos, para ver si quitaban esa suspensión. Sigue o suspendida no. la obra. Porque el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, presentó nuevos argumentos pidiendo esa revocación, pidiendo que el juez quitara la suspensión. ¿Y el juez le dijo que no a la Sedena? No le digo que no le he dicho que no, simplemente aplazó la audiencia de hoy. O sea, ¿para qué fecha? No puso fecha. Hoy no se va a llevar a cabo, seguramente en horas venideras van a decir cuándo se lleva a cabo. Aquí lo interesante, hay varias cosas interesantes. Una de ellas, Ricardo,
te voy a decir Ricardo Rafael, como te decía Ángela María. Eso es muy colombiano, hay que decirlo. Ricardo Rafael, pues fíjate que aquí lo interesante en el caso del aeropuerto es que la suspensión, tanto en Texcoco como la suspensión en Santa Lucía, aunque no lo quiera así el Poder Judicial, tiene efectos como si estuvieran tomando partido por una de las dos partes. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora de suspender la inundación de Texcoco, afififas la sentencia. Perdón, qué raro. Pero lo dijiste con todo, es decir, no dejas que el gobierno destruya ya totalmente la posibilidad de rehacer eventualmente ese proyecto. A la hora de que el juez, como hasta este momento está, suspende el que se puedan llevar a cabo las obras en el aeropuerto de Santa Lucía, igual forma estás, y aplazando la audiencia, pues mantienes la suspensión. Te pregunto porque pues hay la tentación de que el presidente expropie y diga esto es de interés nacional y interés superior, y se acabó el asunto, y adiós jueces, adiós amparos. Así es. ¿Cabe la posibilidad de que el presidente López Obrador dé un manotazo y mande a volar estos amparos? Digamos, todo por la fuerza, nada por la razón y por el derecho. Yo creo que sí, pero no en ese escenario que te estás imaginando de berrinche. Yo lo que veo es en todo caso un gobierno tratando de explorar las distintas posibilidades para obtener la resolución que quiere, es decir, que lo dejen empezar a construir su aeropuerto, sin que se tenga que violentar tanto el gallinero, ¿no? Por eso hicieron esto en primer lugar, vía jurídica, que me pareció muy bien, de presentar nuevos argumentos. Curiosamente son los mismos argumentos que acabas de mencionar, que podrían eventualmente justificar o fundamentar una expropiación. Lo que Sedena le pidió al juez fue que revocara, que quitara la suspensión, porque ponía en peligro la defensa, la integridad y la soberanía del país. Asimismo, el otro argumento es que se pone en peligro la protección y la seguridad de los ciudadanos al impedir que haya un despliegue eficiente del plan DN3 de protección civil cuando se requiere. Como si hoy en día el aeropuerto de Santa Lucía como aeropuerto militar no estuviera funcionando, ¿no? La verdad es que sigue funcionando como tal. Lo que no se está permitiendo es que haya obras. Entonces a mí no me queda muy claro cómo estos argumentos hacen juego en el sentido de que no estás impidiendo ni inhibiendo las labores del ejército. Sí están calentando, el ambiente para decir que ahí hay un problema para el interés de la nación. Sí, sin duda alguna. Es una confrontación bien interesante, Ricardo, porque es, yo creo que una expresión muy clara de la polarización que estamos viviendo. Y los jueces de los dos lados hay argumentos. Y los jueces otra vez en medio. O sea, si hablamos de Ayotzinapa, si hablamos de Santa Lucía, ahorita vamos a hablar de otro caso más. O sea, los jueces ahí un poco en medio, y luego también están recibiendo tiroteo, ¿no? Están recibiendo tiroteos y seguramente viene una reforma judicial. Por eso lo delicado del que acabe siendo esa reforma judicial. Nos avientan pistas, como mencionábamos el otro día. Hay 39 iniciativas de reformas al Poder Judicial, no haces una completa de todas, y lo que se sabe es que se está negociando hacer una integral. El propio presidente de la Corte, Saldívar, ya dijo hay que hacer una de manera correcta. Tienes el juego más polarizado en el Azteca y te pones a discutir si reformamos el reglamento de árbitros. O sea, yo sí creo que no puede ser todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, el sentido común te obliga pues un poco a jerarquizar cuándo haces qué y no todo al mismo tiempo. Pues quizá, ¿no? En un gobierno ordinario, pero este gobierno intenta hacer una profunda transformación de instituciones y estructuras. ¿Cuál es la diferencia entre una ensalada y un basurero? El talento para mezclar los ingredientes. La verdad es que puedes acabar haciendo un basurero de lo que podía ser una buena ensalada. Aunque también está la frescura de los ingredientes. Pues sí, y la honestidad y muchos otros argumentos. Pero a ver, déjame moverme de tema. Sí. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, decide impulsar una iniciativa en el Congreso local para que Jorge Winkler, que era el fiscal general en Veracruz, nombrado por el gobernador anterior, sea removido. Y esto a juicio de los correligionarios del gobernador anterior, del gobernador Yunes, concretamente a juicio de los panistas, les está significando motivo suficiente para solicitar la desaparición de poderes en Veracruz. Es decir, desaparecer no a Winkler, sino al gobernador. A ver, hablando de polarizaciones, ¿no? A los poderes. Y decir, le responden, a ver, si me sube la apuesta, le responde Morena,
pues de una vez desaparezcamos también Tamaulipas y Guanajuato. Así es. Por cierto, gobiernos panistas, a ver, eso es basura, no ensalada. Es agenda política, es el Senado dándose de golpes entre sí con las distintas bancadas, ¿no? Es decir, y ya se fue a comisiones. Como bien dicen por ahí, no es que podamos vaticinar lo que va a suceder, pero que se ha ido a comisiones significativamente va a enfriar, seguramente va a enfriar estos asuntos. Es, digamos, espadazos, duelo de espadazos. Que nada se dan serio. En el Senado yo creo que no. Los senadores que yo he escuchado hablar del tema dicen, esto no prospera, es simplemente el que a mí me dices te voy a dar un guamazo y yo te contesto yo te voy a dar dos. Hay que recordar que la fracción quinta del 76, que le da al Senado de la Constitución, que le da al Senado esta facultad de desaparecer los poderes de un Estado, de declarar si ha llegado la situación de declarar desaparecidos los poderes de un Estado, es un poder fuertísimo que aunque lo tiene el Senado, en realidad se utilizó para fortalecimiento del presidencialismo mexicano de los años dorados. Bueno, porque el Senado respondía al presidente de la República. Carlos Salinas de Gortari desapareció poderes, o por lo menos removió gobernadores en casi la mitad de la República. Removió gobernadores, pero nunca declaró desaparecidos los poderes. Porque declarar desaparecidos los poderes, se va el gobernador, pero se va también los miembros del Poder Judicial y del Congreso. O sea, tienes que volver a integrar todos los poderes. Y es una medida radical y durísima. Golpe de ya hace Estado, muchos años, pues. Hasta donde yo me acuerdo, hace muchos años que no se utiliza. Se utilizó alguna vez en Guanajuato, creo que en tiempos del López Portillo, si no me equivoco, fue de las últimas, ¿no? Pero la verdad de las cosas, lo que es curioso es que otra vez la figura esté ahí, en la mesa. Y está porque otra vez tenemos un Senado altamente responsivo, consecuente, con el presidente de la República. Entonces ellos ven la posibilidad de probablemente utilizar esto como un arma política del presidente y su partido, cosa que sería delicado porque hoy en día el 2019 pues ya no es lo mismo que los 70s, ¿no? Es decir, el país sí está en una circunstancia muy distinta y yo sí creo que tenemos ciertos avances, no todos, en materia democrática. Ahora, escucho en estos micrófonos al liderazgo político de Acción Nacional cada día más enojado. Desagravió enormemente el procedimiento, la violación del procedimiento legislativo que se dio para la aprobación de la reforma educativa. No les dieron ni los 5 días que el reglamento exigía para la lectura del dictamen de las reformas educativas. Escuchábamos a Romero Hicks aquí muy molesto. Y yo me pregunto si nos conviene a todos este distanciamiento que va como la levadura hasta el cielo entre el partido mayoritario y la primera minoría, que es Acción Nacional. Porque las otras ni se oyen. Bueno, las otras creo que ya se plegaron, pero no vamos a hablar de Acción Nacional, si te parece. Sí, en general al Senado... Y las otras no tienen alitas, ¿no? Tienen alitos. Exacto. Yo lo que te diría hoy en día es que no hay que perder la vista al Senado y lo que ocurre en el Senado, porque ahí es cuando te das cuenta qué está sucediendo en la relación con la oposición y el partido en el gobierno. No solo está pasando esto, la propia fracción del partido del gobierno en el Senado tiene ahorita unas divisiones muy fuertes. Hoy justamente salen diversas notas en algunos periódicos en donde se sigue el pleito Monreal-Martí Batres. Es decir, se dan datos obtenidos por transparencia de la cantidad de empleados que Martí Batres tuvo a lo largo del año que fue presidente. Y se le está acusando de que ahora para poder sacar a varias de esas personas, lo que se gastó en los sueldos y lo que se tendría que gastar en las liquidaciones, pues es una cantidad millonaria. Cuando Martí Batres era el que le gustaba salir diciendo que había austeridad y sacar sus tupperwares. Esa es parte de la nota y del escándalo que se trae. Sí, es decir, se está utilizando la ley y la y lo triste de todo esto, es decir, bueno, es un fenómeno muy interesante. Ya teníamos muchos años en que no tenemos un Senado. Se desvirtuó mucho al Senado de la República como un órgano, primero, representativo de las entidades federativas, ¿no? Por ambición de los partidos políticos se amplió la representación y hasta se creó, desde mi punto de vista, una representación proporcional que no tendría por qué existir en el Senado de la República. Podríamos perfectamente prescindir de esos 32 senadores, no por los nombres de los mismos, que no estaría mal, porque realmente son premios a los miembros de los partidos políticos, ¿no? Ahí están muchos de los exfuncionarios, justamente entran por esa vía. Entonces el Senado perdió esa representatividad, el Senado ha perdido su carácter de órgano de control.
Basta recordar cómo se ratifican muchos de los funcionarios, antes y después, cuánto tiempo y cómo se llevó la ratificación para una ministra en la Corte, cómo fue para el Procurador General de la República. Que es más, sigue siendo más prestigioso ser senador que ser diputado. No sé si más prestigiado, es una Cámara que tiene más estabilidad. Al tener 6 años ahí y mejores condiciones y ser menor el número, es un órgano mucho más viable y con una dirección mucho más clara políticamente. Ahora, hablábamos personas, hace un momento, pues y déjame cerrar con este tema, que requerimos fiscales con mayor prestigio, que necesitamos jueces con mayor prestigio. No veo al presidente preocupado por prestigiar el Parlamento. Y decía Porfirio Muñoz Ledo también en estos micrófonos hace un par de semanas, que al presidente no le genera tanta empatía el Parlamento como debería, porque él nunca ha sido legislador. A ver, si estamos en esta idea de represtigiar la presidencia de la República, y mira que eso va por muy buen camino, y lograr represtigiar a la función pública, al ejército, no tendríamos que estar haciendo un esfuerzo por también el Congreso. Y esto quiere decir que los propios legisladores prestigien su tarea y que los ajenos los respeten de alguna manera. Pero ese es un camino también muy complicado, porque en el Congreso se mezclan dos objetivos estatales o del Estado. Uno, el que sean los representantes del pueblo, ¿no? En términos generales, los que están ahí. Y por otro lado, quieres que sean además buenos, eficaces y profesionales. Cosa que pues la gente que se ha dedicado a la política en este país muchas veces tiene todo menos esas características. Es decir, o eres político o eres un técnico que sabe de temas para poder hacer buenas leyes. Es decir, en el mundo sí se mezclan ambas habilidades. Claro, porque en el mundo se ha logrado establecer en muchos parlamentos o congresos un servicio profesional. La verdad es que la clave de muchas de las inquietudes que me acabas de mencionar, yo las encontraría en los servicios profesionales de carrera. En el Poder Judicial, sin duda alguna, lo hemos platicado aquí. Con los legisladores, sin duda alguna, lo hemos hablado de los órganos de seguridad. Es decir, casi en todos estos lugares lo que nos está faltando es profesionalizar las actividades. ¿Cómo lo haces con los representantes? Bueno, ellos no, porque van y vienen, ¿no? Pero sí puedes profesionalizar, y se ha intentado en algunas etapas en México y no ha fracasado, a los asesores que tienen ellos para trabajar. Pues hoy sí pasamos revistas a muchos temas. ¿No? Muchas gracias. Con Concha, nos vemos la próxima semana. Y de vuelta vamos a hablar de sus propiedades. ¿Tiene usted